Muy bienvenidos a otro podcast de El Ecosistema Startup. Hoy estamos con Cristian Cabrera, fundador, Cofundador de SoSafe. cofundador de SoSafe. Cristian, ¿nos podrías contar un poquito más un poquito más de ti, por favor, en no más de 30 segundos? Seguro. Hola, soy Cristian Cabrera, soy cofundador de SoSafe. Partimos con la compañía hace un poco más de 11 años. Me encanta la tecnología, me encanta el diseño, me encanta construir cosas y me encanta así como ideal dejar el mundo mejor de como lo recibiste. Eso estaba planeado, weón. ¿No? ¿No? No. Ya, ok, me parece perfecto. Fue un muy buen resumen ejecutivo. Pero tengo dudas. O sea, no sé si todo el mundo sabe lo que es SoSafe. Puedes explicar un poco lo que es. Pero me interesa saber cómo nació, qué gatilló todo esto. Sí, bueno, para los que no conozcan SoSafe, SoSafe es una plataforma y somos más conocidos por la aplicación que te permite reportar e informarte lo que está pasando alrededor tuyo, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, si es que yo veo que hay alguien que está tratando de robar un auto, por ejemplo, yo lo puedo reportar en SoSafe, le puedo tomar una foto, subir un video, y lo que hace SoSafe es que le avisa a los vecinos cercanos lo que está pasando y también busca el servicio que puede brindar ayuda con respecto como a esa categoría, que sería seguridad en este caso, para que te puedan atender y puedan ayudarte en el problema. Entonces, en este caso, le podría avisar a la municipalidad más cercana, al área de seguridad, y decirle como que, oye, están tratando de robar un vehículo acá, o a la policía, y decirle que están robando un vehículo acá, y con eso pueden despachar un móvil mucho más rápido y de manera más eficiente. Oye, esto está fuera de contexto, pero ¿cómo te aseguras que es verdad? Es una buena pregunta. Tienes varias formas de hacerlo, ¿ya? Y te diría que la más, bueno, por un lado, como los servicios que llaman, como que también verifican la situación, ¿ya? Te toman contacto contigo como para verificar el problema. Y por otro lado, la misma comunidad y los vecinos que están ahí también lo pueden ver. Entonces pueden subir fotos, pueden decir, sí, efectivamente está ahí, ahora se movió para este lugar, por ejemplo, y van aportando información. Y eso permite verificar si es que es verdad o no. Y si es que no es verdad, por ejemplo, tú también y la misma comunidad puede denunciar ese reporte, ¿ya? Lo que en Waze sería como poner el dedo para abajo, como cuando el policía ya no está en la carretera, por ejemplo. Oye, de hecho estaba pensando en Waze. Sí. Así que gracias por... Pero, ok, perfecto. Ahora sabemos lo que es SoSafe. Pero, ¿por qué SoSafe? ¿Por qué nació esto? ¿De dónde salió? Sí. SoSafe nació hace un poco más de 11 años. Me acuerdo que yo estaba trabajando en ese entonces en un banco y estaba buscando como cosas como para hacer, o sea, para emprender, tenía una lista de ideas, ninguna como me convencía, y un día pensando como en problemas, estaba en la mesa de dinero, que era donde yo trabajaba, tenía como unas personas que estaban discutiendo en un lado qué aplicación era mejor, si Easy Taxi o Safer Taxi, porque Uber no existía todavía en Chile. Y yo me estaba acordando de un asalto que le habían hecho a mi hermana en la casa de mi papá, donde ella estaba sola, y cuando se metieron dos tipos con armas, digamos, como a la casa, ella se escondió y trató de pedir ayuda, llamó al 133 y estuvo 15 minutos esperando que le contestaran, no le contestaron. Después no se acordaba los números como de seguridad ciudadana, se acordaba que partía con 14, pero no se acordaba los últimos dos. Y no se sabía los números, digamos, no tenía el contacto con sus vecinos, no tenía ningún grupo de WhatsApp, entonces como que me llamó a mí. Yo venía saliendo de una prueba de la universidad en ese entonces, vi que me llamaba mi hermana y dije, no, salía con el cerebro frito, entonces de dar una prueba a las 9 de la noche, entonces dije, no, y le corté, porque es mi hermana. Y la cosa es que me vuelve a llamar y le digo, ¿qué? Y me dice, están asaltando la casa. Y yo estaba súper lejos. Y ahí como que dije, me acordé de eso, de todo eso. Pero igual llamó a policía primero. Llamó a Carabineros primero y no le contestaron. Sí, 15 minutos esperando en línea. Y la cosa es que todo esto funcionaba muy mal. Y todos asumimos que esto funciona, pero sin ninguna falla. Y me estaba acordando de eso, y en el otro lado, mi otra oreja, escuchaba esta discusión, y en mi cabeza como que mis neuronas hicieron como sinapsis, y como que fue, pero ¿cómo van a haber una aplicación donde como que si yo tengo una emergencia o tengo un problema, yo aprieto el botón, y el resto de la pega me la hace la aplicación o el software en el fondo, de conseguirme como la patrulla más cercana y mandarla? Y así partió como la idea, y dije, esta idea está súper interesante, a ver, ¿y qué es lo primero que uno hace cuando tiene una idea buena? Lo busca en Google, como a ver si existe algo parecido. Pensé que me iba a decir hablarlo con un amigo, pero... Eso vino también, pero como que primero, como estaba con el computador ahí, fue lo primero que hice. Y no sabía ni cómo buscarlo. Entonces como que, ¿cómo pongo esto? Y como que, Safety App, Security App, no. Y después como, bueno, botón de pánico.
Y ya, claro, ahí salieron varias, pero yo miraba y decía, no es así, porque era muy simple, era muy básico. Entonces decía, no, esto tiene que conectar gente, tiene que conectar servicios, como que instituciones, etcétera. Y de repente dije, ¿a quién le puedo contar esto como para ver si se entusiasma o no? Y me acordé de mi mejor amigo, Carlos Fernández, Cale, que él tenía una empresa de desarrollo de aplicaciones y que más o menos como que ya la estaban cerrando, ¿no? Su socio lo abandonó, él estaba sacando la cuestión adelante y todo. Entonces yo llego y le dije, oye, tengo una idea como de una aplicación. Y es como, no vale más de aplicaciones, no voy a hacer más de aplicaciones. Onda, como que... Y la cosa es que, nada, nos empezamos a juntar a la salida de la pega, los dos. Y ahí le empezamos a dar forma. Y ahí después todo se convirtió en SoSafe. Y de repente descubrimos de que dijimos, necesitamos plata para partir con esto. Y ahí... No sé, otro amigo nos comentó, pero postula en la Startup Chile. Y nosotros, ¿qué es Startup Chile? Y ahí como que averiguamos y quedan 4 días para postular. Y ahí como que llegamos, armamos todo en tiempo récord. No sabíamos qué nombre ponerle a la empresa. No se llamaba SoSafe en ese entonces. Y muy creativamente le pusimos Panic Button en el fondo. Y ahí, digamos, de hecho todavía hay parte en el código donde sale PB por Panic Button y después el resto. Pero en el fondo... y ahí partimos con Cale, le dimos forma a esto y lo trabajamos y juntos como que hicimos, o sea, hicimos que partiera SoSafe. Mira, bacán. Oye, ustedes no levantaron capital, optaron por ir con bootstrapping. ¿Por qué? Igual te voy a preguntar la definición formal para ti de bootstrapping, pero primero quiero entender por qué. Sí, yo te diría que porque, bueno, tuvimos como unos primeros socios, ¿ya? Y como que simplemente estamos muy preocupados de vender. A ver, en ese entonces como que no era tan conocido la idea de cómo estar levantando capital como loco. El mercado como en Chile todavía no estaba tan desarrollado como para eso. Nosotros por lo menos si no lo conocíamos. Y ya teníamos algo, teníamos como un pequeño capital para partir. Y sobre todo nuestros socios también nos incentivaron mucho como a vender. De que, oye, las empresas funcionan porque venden. Y venden algo, así que armen el producto rápido, pero ustedes tienen que salir a vender. Y tenían toda la razón, pero éramos muy distintos al resto de las como startups que estaban en Startup Chile, que en ese entonces lo que te decían y se hablaba era como que lo único que valía era llegar al 1.000.000 de usuarios y después automáticamente como que se vendía la empresa en billions y como que y listo, y la hiciste. Y era así de fácil y pasaba mágicamente y no tenías que hacer nada más. Claro, exactamente. Ya nosotros como que nunca nos cuadró mucho en verdad eso, porque como que ¿qué es lo que te compran al final? ¿O por qué? Pero se hablaba mucho, o sea, como que realmente se contaba como que esa era la ruta a seguir. No digo que no, o que eso no pudiera como valer, ¿ya? Pero para nosotros como que veíamos lo que costaba conseguir cada usuario al principio. Entonces decíamos como, chuta, no tenemos para cuándo como ir para allá y nada. Y la cosa es que nos enfocamos mucho en vender y habían fondos como de Corfo a los que tú también podías postular. Entonces dijimos como que, bueno, ahí podemos conseguir también capital. Y partimos muy inocentemente así. Y después eso nos formó una cultura también en la empresa de que una vez se dice, oye, ¿sabes qué? No teníamos la necesidad, no teníamos esta dependencia también de que hubiera plata para que pudiéramos hacer cosas. Y eso también nos formó harto y también muy enfocado en que también había que vender para que la cuestión andara. Y cuando tuvimos nuestros primeros clientes, como eran clientes más grandes, como que, ok, podíamos tener como el equipo. Y el equipo podía... y ahí nos damos cuenta de que la cuestión era sustentable. Entonces era como más, comillas, hacer como un negocio, una empresa a la antigua, que es como un negocio como normal y que puede ser sustentable y lo haces que sea sustentable en el tiempo. O sea... y nada, y eso finalmente nos formó y después nos dimos cuenta que no era necesario andar levantando plata como loco. Nos dimos cuenta de que los que después entraron un poco en esa ruta vivían pensando en eso y en la próxima ronda no necesariamente estar tan enfocados en hacer que funcionara o lograr product market fit. Entonces, nada, yo diría que fue algo más que se dio un poco al principio y después definitivamente como que ya nos acostumbramos a eso y le vimos un montón de cosas buenas también como a hacer bootstrap. Creo que tienes razón. Muchas empresas olvidan que son empresas y tienen que ser rentables para poder levantar capital. Como que se olvidan de una parte así como tengo que tener un negocio. Sí, es que al final, sí, yo creo que ser sustentable no me refiero en términos necesariamente como ecologistas, ¿ya? Sino que me refiero de que... Suficientemente rentable.
Claro, o sea, como que la plata que entra por lo menos, o la plata que gasta, la plata que sale, igual a la plata que entra, ya por lo menos te mantienes, ¿ya? Y esa cosa tan simple así como el agua latina, ¿cachai? Que entra agua latina, pero como que pierde la agua latina y tú tienes que más o menos mantener un nivel, obviamente lo que querías es que se llene y se rebalse y todo, pero como estar pensando en eso todo el rato como que te forma también. Cuando te llega agua gratis, no te das cuenta que estáis perdiendo agua o no te duele tanto tapar esos hoyos y estáis preocupados nomás como en ir a traer más agua y no estás pensando en que tenéis que hacer una buena tina, por decirlo así, para que la cuestión se llene rápido, ¿cachai? Estáis más preocupados en meterle más agua, entonces no estáis resolviendo quizás te desenfoca un poco a ratos o te podrías enfocar un poco del problema core de una empresa y de hacer un negocio que funcione. Ya, entonces con lo que acabas de decir, ¿cuál es tu definición formal de bootstrapping? Es construir una empresa sin la necesidad de estar levantando constantemente recursos o plata para que la empresa subsista y funcione. Ok. Echarla a andar y que ande por tus propios medios. Me Por los propios medios de la empresa. Está bien. De hecho, igual si son tus propios medios como persona también es parte del bootstrapping, así que estamos súper bien. Sin embargo, muchas personas piensan que necesitan capital para poder validar una idea. Cuéntanos, ¿cómo pudiste validar una idea sin acceso a tanto capital como la gente espera tener cuando hace levantamientos en etapa idea? Sí, no, yo definitivamente creo que no es necesario levantar capital para validar una idea. Hay harta literatura de esto en internet y creo que de hecho si tú logras validar lo más pronto posible, ¿ya? O sea, la mejor validación va a venir de cara con tu usuario y tus clientes, ¿ya? Y si es que tienes como, no sé, pues si ves que a tu cliente le gusta lo que tú haces, ¿ya? Y está contento con tu producto, o por lo menos no todo el producto, pero por lo menos hay una parte que le encanta y le resuelve un problema, yo creo que eso lo puedes lograr de muchas formas sin necesidad de levantar plata. No tienes ni tampoco a veces para qué hacer una página web súper bonita, un producto súper perfecto y terminado y pulido, como que no. A veces puede ser como... Hay muchas historias de esto, insisto, como que el bot automatizado puede ser tú del otro lado contestando, una persona contestando. Nosotros en su minuto también atendíamos y nos tocaba como contestar y atender y éramos nosotros del otro lado, no era un bot. O sea, el producto entre comillas como que no estaba listo, pero veíamos qué funcionaba y qué no funcionaba. Para eso necesitabais plata. Si este episodio está siendo útil para ti, recuerda que estamos generando contenido educativo en todas nuestras redes sociales para que nos sigas y no te pierdas nada del contenido que estamos generando. Ahora, continúa con tu episodio. Ya, pero, ok, bacán. Entonces, no necesitamos tanta plata, podemos validar de manera muy rápida y liviana. Sí. Pero, ¿cuáles fueron estas decisiones estratégicas que tú recuerdes que fueron claves para avanzar con poco dinero? Ya, yo creo que una de las grandes cosas que a nosotros... O sea, nosotros estábamos apuntando a hacer una aplicación como que fuera gratuita para todo el mundo, ¿ya? Pero necesitamos harta gente. Teníamos el problema del dilema del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, ¿cómo logro tener muchos huevos y cómo logro tener muchas gallinas? ¿Cachai? Dice que como que están como relacionados los dos. Entonces, lo que nosotros hicimos, y diría muy bien, es que fuimos donde una gallina, ya que en este caso eran las municipalidades, eran nuestros primeros clientes, y sabíamos y les decíamos que ellos tenían que también promocionar esto, ¿ya? Para que obviamente sus vecinos se los descargaran. O sea, hacemos un producto para ellos, pero en realidad era para los clientes de ellos que eran sus vecinos en materia de seguridad. Que sabíamos que es un tema que a toda la gente le interesa y por ende a ellos también. Entonces, y ahí los ayudamos a promocionar esto y ellos fueron también un canal de distribución para nosotros para llegar a muchas personas. Y eso nos permitió también tener como una atracción fuerte, digamos, y una penetración rápida, digamos, como en zonas, digamos, con la aplicación. ¿Por qué? A la mayoría de los emprendedores no se le ocurre ocupar apalancadores o canales de distribución o simplemente no lo logran, pero tú partiste con uno. Sí, es que nosotros teníamos como dos cosas ahí. Por un lado, el ingreso que teníamos venía de ahí. Entonces, como que sí o sí teníamos que ir a tocarle la puerta, ¿no? Y era un producto que también requería de lo otro. Nosotros le explicamos la importancia también de eso. Y obviamente fue harto trabajo también de nuestra parte, ¿ya? Y después de también recordarle, mantener la comunidad viva, etc. Entonces, yo creo que logramos como alinear a nivel estratégico bien como las fichas, por decirlo así, para obtener el resultado que queríamos obtener. El pricing, por ejemplo, influyó mucho en eso. Entonces,
te pongo un ejemplo concreto con eso. Si nosotros hubiéramos puesto el pricing en la cantidad de usuarios como que activos, por ejemplo, en ese territorio o algo así, te puede generar un incentivo perverso. Porque si tú cobras en base a la cantidad de gente que lo ocupa en tu comuna, por decir algo, ¿ya? Y tú quieres que salga barato, ¿ya? Lo que vas a querer es que ojalá la menor cantidad de gente lo tenga. Pero tú sabes que esto no funciona así. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros cobramos está disponible para todo y cobramos por todo. Y ahí el otro también tenía el incentivo de empujarlo para que la mayoría lo ocupara porque ya estaba pagando por todo. ¿Te fijas? Entonces, y eso pasa en varios negocios también, funciona más o menos con esa lógica. Y lo otro también es que en general a un cliente como grande, un cliente como corporativo, no le gusta que le vaya cambiando la mensualidad mes a mes todo el rato. Le incomoda para efectos como de pago y de gestión y de todo eso. Entonces, si tú más encima le pones como un flat fee, digamos, como le va a acomodar más. Entonces, tener claro eso, que era algo comercial, ni siquiera necesariamente como del producto, funcionó y ayudó a que esto funcionara y floreciera y estuviera el mismo cliente contento y los mismos usuarios finales también contentos. Ya, eso está buenísimo. ¿Conoces el término circo pobre? Sí. ¿A qué crees que se refiere? Se refiere a básicamente tener que hacer maravillas con poca gente y con lo que tenía. Malabares. Malabares. Entonces, claro, entonces al final para mí el circo pobre es como, oye, cuando tú eres soporte, ventas, producto, gerencia, operaciones, etcétera. Cuando te toca hacer todo, cambiarte de sombrero, porque no hay más gente y no hay más recursos como para poder para que contratar a otra persona que lo haga o pagar un servicio que lo haga, y lo tienes que hacer tú y estás dispuesto a hacerlo y lo haces igual y lo haces feliz también, porque quieres que le vaya bien al final al negocio. ¿Tú crees que es necesario que las startups pasen por este proceso de circo pobre? Sí, hay que lo he escuchado también como que hagan el servicio militar, por decirlo así, que es como que te preparan para la guerra, al final, porque te forma, yo diría que, a ver, así como es necesaria esa obligación, yo diría que no diría que es obligación, pero sí ayuda muchísimo. Yo sí noto mucha diferencia, o he visto diferencia en personas que vienen de ahí y personas que como que tenían una infinidad de recursos, levantaron mucha plata y se la queman a tontas y a locas. Te forma muy distinto y el criterio te lo forma muy distinto y en ese sentido ser circo pobre o bootstrap o arreglártelas con lo que tienes te hace más creativo, te obliga, es un tema más por obligación que hagas ahí, pero te obliga a ser más creativo, te obliga a pensar muy bien en qué vas a gastar cada peso, te planteas incluso el orden de ejecución si tienes que desarrollar como nuevas funcionalidades o features para tu aplicación. ¿Es esta realmente la primera que debiésemos hacer o estar trabajando ahora? Y estás todo el rato con la mentalidad de ¿es esto lo más importante que deberíamos estar haciendo ahora? Eso te lo forma cuando tienes escasez. Porque se forma mejor cuando tienes escasez porque te duele más todo, es un bote chiquitito. Entonces un bote chico cuando tiene un hoyo o tiene un problema, pucha, te ves que le entrando agua y tú sabes que si no atiendes eso como que la cuestión se va a hundir. Entonces tú sabes que es importante arreglar eso ahora, por decir algo. Ya cuando tienes mucho como capital y todo, puedes tener un barco más grande y ese hoyo en una de esas no te va a doler. Pero cuando se te acaba el capital, mágicamente se convirtió en un bote y tenías varios hoyos que nunca cubriste y te hundiste rápido. Ya, me voy a colgar de eso para decir, ok, perfecto, tenemos escasez. ¿Cómo priorizaban ustedes? Cuando tú tienes escasez o eres bootstrap, tú quieres, obviamente necesitas generar ventas. Entonces, ¿qué es lo más importante o qué me puede facilitar? A ver, todos tenemos también un KPI como norte, ¿ya? Nosotros, de hecho, por mucho tiempo era como la parte de los usuarios, como la comunidad. Pero también eso no nos aportaba necesariamente como plata de una, porque era un usuario gratuito. Y normalmente, pero por el otro lado, teníamos clientes que nos decían, oye, está bueno, pero yo necesito poder hacer esto. Y si veíamos que de repente eso se repetía en varios como clientes que teníamos, ok, y es algo core, o sea, se notaba que era algo que iba a mejorar como la retención de esos clientes, listo, eso pasa al tiro como la prioridad. Y hay maneras también de priorizar, o sea, hay como algoritmos, por decirlo así. O tú puedes ponderar, decir como, ok, ¿qué es lo más costo eficiente que podríamos hacer? Que tiene alto impacto, nos cuesta poco y tiene mayor impacto, claro, menor tiempo, eso sería parte del costo. Y ese tipo de cosas iban como para arriba, pero van en línea con el negocio, o sea, con la estrategia que tú quieres seguir, lo que quieres lograr, el KPI que quieres lograr, y tú dices, ok, ¿qué es lo que más me contribuye a este KPI que yo quiero y necesito lograr? Y ahí tú vas como para atrás.
priorizando, qué es lo que más puede impactar positivamente a esto. Y de ahí tienes todas las ideas y de repente hay unas ideas que tú dices, como no, claramente no. Por ejemplo, que SoSafe hasta el día de hoy no tenga Dark Mode, ¿ya? Se está trabajando ya, pero que no tenga Dark Mode es porque hemos priorizado, con todo esto del Bootstrap en el fondo, un montón de otras cosas que sí son más relevantes o más importantes o más urgentes, más prioritarias diría yo, como que esa, ¿ya? Que es un must have, que es un nice to have dentro de. Pero eso es parte también de ser bootstrap, son puras decisiones que te van a doler porque a veces te encantaría hacer algo y tú tienes que decir como que no es el momento, tenemos que hacer esto en verdad es más importante. Ya, como definición que tuvimos inicialmente de Bootstrap, estamos súper bien, incluso si levantamos fondos públicos. Sin embargo, tú levantaste, creo que con Startup Chile y algunos Corfos, como lo dijiste anteriormente. ¿Para qué los levantaste? Ya, depende, ahí hay dos cosas. Uno es lo que tú quieres y necesitas como empresa, y obviamente tiene que eso estar alineado con el fondo al cual tú estás postulando. Por ejemplo, no voy a postular a un fondo de escalamiento cuando todavía estoy en una etapa más temprana de mi empresa. No me lo voy a ganar. Te van a pedir requisitos también que no los vas a cumplir, en fin. Entonces, entonces tiene que haber un match ahí a la hora como de postular como estos fondos, por muy obvio que suene. Y nosotros lo que hicimos al principio, en cada línea, habían unas que eran para producto, por ejemplo, ¿ya? Y en la parte como... Entonces muchos de esos como que iban a cosas que evidentemente nos faltaban y que nos pedían los clientes, entonces nos permitía contratar más gente para hacer esos desarrollos, por ejemplo. Y después lo otro también, cuando ya fuimos creciendo y postulamos estos fondos como más de escalamiento, se iban más generalmente a recursos como de venta o hasta incluso como algunos de marketing, pero siempre yo diría que fue más como producto y venta, y sobre todo también como producto. Ya, y aquí me va faltando el talento, las personas, el equipo. ¿Cómo poder manejar cuando estás haciendo bootstrapping con sueldos o con dinero muy acotado, que el equipo esté contento o generar una cultura de crecimiento? Sí, lo primero es que no es para cualquiera. O sea, definitivamente eso. Y creo que uno tiene que ser hábil en poder contratar como y detectar el perfil que le sirve, digamos, como al equipo, para construir ese equipo. Alguien que, por ejemplo, le gusta mucho llegar, no sé, yo entro hasta tal hora y a tal hora salgo y me olvido de esta cuestión, como que, y necesito tales y tales y tales beneficios y todo, es como que, oye, bacán, estás en todo tu derecho de pedir eso, yo no como startup no te lo voy a poder ofrecer. Entonces quizás como que esto no es para ti y tú tampoco le vas a servir, digamos, como a la compañía. Entonces hay un mismatch ahí, como que no vamos a calzar ahí. Y eso te ayuda a decir como que estas personas no. Pero las personas que sí, que tienen en común por lo general. Uno, son personas que como que tienen que resonar con lo que estás haciendo en términos como de motivación. Le tienen que creer un poco a lo que tú estás construyendo y como equipo se está construyendo. Si eso les hace sentido y los motiva, yo creo que eso ya es algo que te va a permitir que lo demás como que lo puedan aguantar más que una persona como que no lo podría aguantar. Por ejemplo, nosotros en un periodo cuando no podíamos pagar de repente por descalces de flujo de caja o lo que fuera, porque un cliente de repente se demoró en pagar o lo que fuera y no podéis pagar sueldo, chuta, como que nosotros es terrible para uno porque es como vergonzoso, te gustaría que esas cosas nunca pasaran y pensáis que de repente el equipo se te va a ir todo el rato volando y el equipo apañó y yo a todos ellos yo se lo agradezco hasta el día de hoy infinito, ¿cachai? Porque, y los valoro muchísimo. Obviamente que es una práctica que uno no quiere normalizar, por supuesto que no, ¿cachai? Pero a veces toca. Y la persona que te apaña incluso con eso porque entiende, porque también está ahí, tú eres transparente también como con esas cosas, te va a apañar. Y ese perfil de persona te va a apañar y te va a bancar porque sabe que como que después es lo que tiene que pasar para después lograr lo otro. Y de repente cacha también de que es circo pobre, pero también en una de esas les gusta no estar todo el rato en una cosa y de repente meterse en otra. O están dispuestos a eso, les gusta quizás que sea más horizontal, no estar en un cubículo viendo nada más lo que yo hago, sino que ver qué estás haciendo tú y no sé qué. Eso también como que motiva, te genera más camaradería también con el equipo. Pero yo creo que finalmente responde como a un perfil, y uno tiene que saber dar con eso y con la misión que tú tienes también como empresa
y si es que eso a esa persona la motiva y le hace sentido. De hecho, una vez nos pasó con un diseñador que lo encuentro capísimo, que es Cristian Ferrari, y me acuerdo que él cuando llegó, como que dijo eso, como que dijo, yo normalmente no, y llegó así cabronado, dijo, yo normalmente no busco pega, onda, como que no ando, o sea, no me llegan pegas, pero yo como que no pesco. Yo generalmente elijo dónde trabajar. Y me gustó lo que están haciendo acá y el proyecto, y le creo, y yo también veo el problema y también quiero como poder contribuir a eso y ser de los que también le pueden dar la forma a esta cuestión. Y eso me motiva mucho porque también hay un bien común que genera por detrás, y eso me motiva más que estar trabajando para otro negocio que lo único que le interesa es ganar plata, por ejemplo. Entonces, son esos detalles, y ese es el perfil que realmente como que uno busca y necesita también para cuando eres circo pobre. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en tu caso en particular, además de este equipo que formaste, tú partiste con un cofundador que además es amigo de la vida. Estás como además tachando una de las recomendaciones típicas de o familia o amigos, pucha, no si es que los quieres mantener. ¿Cómo ha sido emprender con uno de tus mejores amigos? No sé si es mejor amigo, eso quizás... No, sí. Ah, ya. Sí. Yo creo que soy un afortunado de poder decir que puedo armar como una empresa con mi mejor amigo. Realmente es algo bacán. Efectivamente va contra la literatura startupera, porque al final es la literatura que es lo que te muestran como la mayoría de los casos generales y te dicen, oye, en general ten cuidado porque te puede pasar esto. Pero es al final una recomendación, no es una verdad absoluta, no es que te va a pasar. Yo con Kale obviamente hemos tenido diferencias de opinión, en algún minuto obviamente que como hemos tenido unas peleitas o cosas así, pero siempre hemos logrado como resolverlas y resolverlas como rápido. Sobre todo él también dice como que digo, ya, filo, esta cuestión, me dice, no, hablemos mañana, y me dice, no, resolvámoslo al tiro, conversemos esto al tiro, no nos podemos ir después como a dormir como con esto en la cabeza, no. Y tiene razón, y lo logramos resolver. Nos demoraremos un poquito más, lo haremos caminando, por ejemplo, eso ayuda harto. Y ya, y lo resolvemos y ya, ¿cachai? Es bacán. Yo creo que he sido un afortunado con eso y he sido un partner, porque lo bacán de eso también, de tener como buenos socios, y en este caso como buenos amigos, es que cuando el día que tú estás bajoneado, el otro normalmente te levanta. Y cuando después tú estés bien y lo veías él bajoneado, tú lo vas a levantar. Y por eso también en general los mismos VCs cuando buscan que hayan co-founders, porque cuando eres un solo founder, por ejemplo, claro, si tú estás bajoneado y no tienes nadie que te tire para arriba, ¿cachai? Chuta, eso va a chorrear después para el resto de la compañía. Entonces, nada, por mi lado, como que si bien la literatura dice, warning, warning, cuidado, como que yo digo como que no tiene por qué ser así tampoco. Me parece perfecto. Dentro de todo esto, una de las cosas buenas que en teoría debería tener el dinero es que te da cierto nivel de runway, te da cierto nivel de tranquilidad para que la empresa no quiebre. Cuando estás con estos problemas en donde no sabes cómo pagar sueldos y a pesar de tener un equipo que te apaña, la motivación no debería ser suficiente. La motivación se agota. ¿Qué hiciste o qué pasó para que no tiraras la toalla? Yo creo que se nos ha pasado, o sea, se me ha pasado varias veces eso cuando tú querés tirar la esponja, es normal. Con todos los emprendedores y exitosos que he conocido en su minuto también se les pasó por la cabeza. O sea, está dentro de la ruta del emprendedor, es parte de tu agenda. Y nada, ¿cómo sale uno de eso? Chuta, yo creo que a veces pues, lo que sea que te permita aferrarte para tirarte para arriba. No se trata tampoco de ser como obsesionado con algo cuando efectivamente no está funcionando. Yo creo que hay que saber también de repente decir como que no. Entonces, ¿qué hacía yo, por ejemplo, cuando efectivamente de repente uno está como quemado, está agotado y todo? Dos cosas. Uno, veía como, ok, si SoSafe dejara de existir mañana, ¿este problema que estamos resolviendo va a estar resuelto? ¿O hay otra cosa que lo resuelva, digamos, como lo estamos haciendo nosotros? Si la respuesta es no, o este problema se va a seguir existiendo, y si la respuesta era sí eso, o no va a estar resuelto, y decía, ok, entonces como que vale la pena todavía estar empujando por esto, ¿no? Porque en su esencia hay un problema real detrás, todavía como por resolver o mejorar, ¿no? Y no hay otra persona como que mejor que nosotros como para hacer, digamos, como resolver este problema. Y lo otro, también ya pasa con el tiempo,
que es que también, que esto obviamente es como un arma de doble filo, pero tienes tanto invertido, y yo me acuerdo de como el Chris del pasado, de todas las cosas que tuvo que hacer, las que se tuvo que mamar y todo, y estuvo ahí y lo hizo, y eran cosas de repente más complicadas o más complejas que hoy, y lo hizo igual. Siento que como que me debo un respeto a ese Chris como del pasado, digamos, como el seguir empujando como hoy. Entonces como más por una deuda también como que tú tienes contigo mismo, digamos, por todo lo que ya hay empujado y hay llevado la cuestión. Sobre todo cuando él todavía da, ¿cachai? Y tiene para crecer y todo. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que has tenido de estos o errores o simplemente momentos de crisis? Yo creo que hay muchos, pero como Partamos por el primero. Partamos por el primero. Mira, yo creo que el tema de la priorización es algo que lo he aprendido y lo sigo, digamos, como aprendiendo y perfeccionando, digamos, como todos los días, ¿no? Escuchando a otros también. Y yo creo que eso es fundamental, el saber priorizar o en dónde enfocar la compañía. Yo creo que eso es importante. Cuando es priorizar también no solamente me refiero a qué funcionalidad, feature, no me refiero a código, funcionalidad, algo como que va a ir al producto necesariamente. Pueden ser también temas comerciales. De hecho, creo que ahí también hay mucho, por ejemplo, que te da el mayor retorno a tu inversión, el mayor ROI. ¿Qué cliente le ponemos como más como ahora y no después? Ya, yo creo que eso es una de las cosas como más importantes, saber cómo lo que los gringos llaman ruthless prioritization, ¿cachai? Como prioridad, o sea, ser como realmente como exhaustivo o exigente con la priorización. Duro, quizás frío con la priorización. Y yo diría que el otro aprendizaje es que a nivel equipo también no basta con tener puras estrellas en el equipo. Creo que la cultura puede ser incluso más importante para que florezca y fluya todo. Me ha tocado ver también cometiendo errores que de repente teniendo gente que era tóxica pero era muy buena en lo técnico de repente, las dejamos en el equipo, pero en verdad empezó a dañar a los demás. Al final son personas y tú trabajas con personas. Entonces como que tener a alguien que hace muy bacán la pega, pero trata mal a los demás, o es pesado, tira mucha talla como sarcástica, también que de repente está de más, es mala onda, como que no le hace un daño a los demás y eso afecta obviamente como la productividad del lado. Y nos pasó una vez también que el equipo como que nos pescó y nos dijo como que nunca lo habían hecho y dijeron como, oye, hay una persona que en verdad ya se nos está haciendo muy, muy difícil venir a trabajar y está desagradable esto hace rato. No lo habíamos querido decir, pensamos que éramos nosotros al principio, pero necesitamos por favor que haya un cambio aquí. No estamos diciendo que echen a esta persona ni nada, pero como que tenemos que ver una forma de hacer que esto funcione. ¿Lo echaste? Sí. No lo echamos, pero esta persona se terminó yendo, ¿cachai? Pero sí, entonces... Y tiene sentido como al final, como que las cosas funcionan mejor cuando están todos como alineados, cuando están todos motivados, ¿cachai? Cuando son todos capos, cuando tienen todos más o menos el mismo interés, como que yo diría que eso como que es algo que también es súper importante y cuando eso no se tiene o tienes alguien o algunos que como que dañan eso, como que es como... meter como no sé, me imagino un engrane en un motor que como que puede ser muy bueno el engrane, pero como que hace que todo el motor ande mal o ande peor. Sí, pero igual de repente cuesta. Por ejemplo, cuando tienes que... O sea, vives de la venta y tienes vendedores que son muy buenos pero con una cultura muy mala, te cuesta mucho tomar esa decisión. Sí. De hecho, encuentro increíble que tu equipo te haya ayudado a tomar la decisión. Sí. Porque quiere decir que les importa. Sí, que les importa. Y ahí nuevamente va en el espíritu también como de cada uno y el perfil que tú traes, digamos, como para la compañía. Nosotros no éramos los que teníamos los mayores beneficios. Nosotros no éramos los que pagábamos mejor. Entonces tienes como todo medio en contra, digamos, como para digamos, como para atraer talento. Y tampoco éramos los que dábamos como equity, digamos, como no teníamos, en serio, tú decías, pero entonces, ¿cómo alguien en su sano juicio viene para acá? Pero teníamos un montón de otras cosas que sí, y claro, uno no lo veía, uno estaba acostumbrado a veces a eso, ¿cachai? Y después te das cuenta cuando los escuchas a ellos, quizás la flexibilidad, ¿cachai? Onda como... hay otras cosas que también la gente valora.
Y está bien, el ser humano como que uno, es como cuando vayas a elegir una pega, ¿cachai? Como que tú buscas qué cosas para ti son importantes, qué cosas estás dispuesto a transar, qué cosas no estás dispuesto a transar, y en base a eso tú eliges el lugar. Y al final es como que la gente se autofiltra sola, entre comillas, como que porque hay gente que, y por eso como los que trabajan en un tipo de negocio, en un tipo de empresa son de una forma y los de otra son de otra forma y así. Oye, ¿y el mayor sacrificio que has tenido que hacer? Que se pueda contar. Dejémoslo en que se puede contar. O sea, si no se puede contar, mejor. De internet no sale, pero creo que partamos por el primero. No, yo diría que el mayor sacrificio, o bueno, uno de los más dolorosos que tuvimos que hacer en su minuto fue cuando pasamos por el Valle de la Muerte. Es decir, eso estaba complicado financieramente y estuvimos como a punto de quebrar. Básicamente, tras bambalinas, lo que había pasado era que un cliente como que nos dejó, de nuestros clientes grandes, como que nos dejaron de pagar como por 8 meses. ¿Y esa plata llegó en algún momento? Sí, llegó después. Y en cuotas más encima, imagínate qué rabia. Pero ya. Pero ya. Y la cosa es que... Y ahí estuvimos súper complicados. Y ahí tuvimos que echar a la mitad al equipo. Tuvimos que literalmente... Nosotros obviamente, founders, como que no nos pagamos sueldo, digamos, como por mucho tiempo. Afortunadamente vivíamos con los papás, onda como que viejos, así como... Onda cuando... Como esa película, no me acuerdo cómo se llama, pero que son como viejos y están metidos en la casa los papás todavía. Con Will Ferrell, pero es lo mismo. Y la cosa es que te sentías así, te da vergüenza, pero ya por lo menos te permite como aguantar eso. Pero sí, fue súper doloroso y tener que echar a gente y gente bacán también. Me acuerdo que mi hermana incluso trabajaba en ese entonces con nosotros y la tuve también que sí, sorry, pero no, ya no más. ¿Cachai? No podemos ir. Y, ¿De verdad eso fue parte del sacrificio o fue una excusa? no, no, es fome, es súper fome hacer eso, sobre todo gente que también ha sacrificado tanto, y lo que hablamos antes, que le ponen igual buena cara y todo, que ya venían de meses como de algunos meses de no recibir como su sueldo y todo, o no unos meses, sino que un mes que te atrasaste o ya les venías pidiendo como favores como de ese estilo y te venían apañando, entonces más encima me puedes decir como que ya la cuestión no, y llegamos hasta acá. Súper fome, pero súper necesario también como para la compañía, y hoy en día la compañía existe también en parte porque hicimos esos ajustes dolorosos. Oye, ya volviendo un poco para empezar a cerrar el tema, ¿qué ventajas crees tú que el bootstrapping tiene que en general los emprendedores no ven? Yo creo que la principal es que te forma el criterio. Como, a ver, es como, entre comillas, ser como hijo del rigor que dicen. Como que, pero aplicado como una empresa. Como que cuando no la tienes como... Ninguna empresa la tiene fácil, ¿ya? Pero obviamente tener como más recursos sí te deja más tranquilo. No estás preocupado, digamos, como de que, oh, mañana se acaba la plata, tenemos que ir a vender más, por ejemplo. Entonces, te forma mucho en ser muy cauto en qué gastar cada peso, ¿no? Lo piensas muy bien, sin ser lento tampoco, ¿no? Después también te permite enfocarte en realmente lo que es más importante como para la empresa. Y tercero, me atrevería a decir también que te desarrolla la creatividad a la fuerza. Porque de repente es cuando tú dices como, ¿cómo logro esto si no tengo la plata para pagar esto? Y empezáis por obligación a tener que pensar en soluciones más fuera de la caja y todo para lograr lo mismo. Y de repente aparecen unas muy buenas que en verdad lograban lo mismo y a costo muy bajo, a ratos casi cero. Entonces como que te desarrolla la creatividad, te desarrolla el criterio para priorizar lo que es importante, y te hace ser como muy cuidadoso también y responsable financieramente. Oye, Chris, con el conocimiento que tienes hoy, si volvieras a empezar con SoSafe, no con una empresa nueva, ¿qué habrías hecho distinto? Sí, haría un par de cosas distintas. ¿Cómo cuáles? No las puedo contar todas, pero sí te puedo decir que igual es loco, pero a ratos como que no me arrepiento tampoco de algunas, de la mayoría, ¿cachai? Porque es lo que te formó y te formó el criterio que hoy tenemos y que nos permitió también llegar hasta donde estamos hoy. ¿Podríamos haberlo hecho mejor algunas cosas? Sí. ¿Podríamos evitar algunos errores? Totalmente. Quizás eso sí. ¿Habría cortado tiempo? Sin duda que sí. Obviamente uno cuando ya sabe como que te ahorras algunas cosas. Pero el haberte equivocado te meten debajo de la piel como ese dolor, esa cicatriz o lo que sea, moretón. Como que es algo que después cuando lo ves o lo puedes detectar ya como a no sé, a kilómetros de distancia,
y lo evitas después porque justamente te dolió en su minuto. ¿Cachai? Entonces como que es como... habría hecho como algunas cosas muy como del día a día como distintas, quizás no habríamos partido por acá, habríamos partido por acá, no habríamos perdido tiempo como insistiendo tanto en esto, habríamos hecho... Pero es como fome lo que te voy a decir, son cosas como muy puntuales, ¿ya? Pero en general te diría que como que igual es bueno, y mira lo que voy a decir, es bueno a veces como equivocarse porque te forma, y como emprendedor también te evita cometer ese error después a futuro y lo interiorizas mejor a que si es que nunca lo hubieras tenido. ¿Cachai? Yo igual creo que hay emprendedores que no aprenden. Sin duda que no. Hay unos que son más porfiados. Uno también de repente hasta el día de hoy también se equivoca en algunas cosas y conozco emprendedores exitosos que también definitivamente no se la saben todas y cometen errores hasta el día de hoy. Y es normal, es parte de. Sí, es como cometer errores. O sea, como me decía un ex socio, si se van a equivocar, equivóquense barato y corrijan rápido. Suena súper bien. Y eso es. Oye, ya, para finalizar, ¿qué le dirías tú hoy a algún emprendedor que quiere partir bootstrapeando? Diría que no lo piense tanto, que lo haga, pero yo creo que más que... O sea, yo creo que todos pueden partir siendo bootstrap. Hoy en día creo que construir productos, sobre todo como en tecnología, está más fácil, digamos, barato y rápido que nunca. O sea, hoy más que nunca tienes herramientas para hacerlo, aun cuando no sabéis nada. Entre comillas, vais, no sé, ChatGPT, le preguntáis lo que sea y te va a dar una muy buena guía. ¿Cachai? No tenéis ni siquiera para qué saber programar como para sacar algo. O un desde, por último, comunicar tu idea de mejor forma, lo que fuera. Así que yo creo que hoy en día como que no es necesario, pero creo que la decisión de levantar capital hoy en día es más una decisión estratégica, como de negocio, más que algo que como que, oye, deberían hacerlo o no deberían hacerlo. Yo creo que es como algo que tú tienes que pensar, es como, ¿este negocio le conviene, es necesario hacer esto o no? ¿No? ¿Por qué? Porque si te estás metiendo en un mercado donde ya va a haber mucha competencia, o es muy fácil que varios hagan lo mismo, y después hay otro que si se pone a levantar plata como loco, en verdad te puede pasar por al lado y te puede hacer quebrar, bueno, quizás es relevante ahí como copar mercado rápido y levantar plata es algo necesario para que este negocio sea exitoso, esta empresa sea exitosa. Por el contrario, si tú puedes ir ahí, hacerte tu espacio de a poco y todo, ir avanzando y no necesitas levantar plata, sin duda debe ser el mejor, digamos, como, no sé si el mejor, pero es una alternativa buena, ¿cachai? ¿Por qué? Porque cuando te metes con un fondo o levantas plata, lo que igual estás haciendo, estás generando una deuda. Y una deuda cara. Una deuda que puede ser muy cara. Y te va a meter en el loop también del negocio del otro. Que el negocio del fondo es que tú en X tiempo yo voy a poner un X y voy a sacar 5X o lo que sea después. Pero tengo ciclos de no más de X años. Entonces tu empresa te van a presionar, digamos, para que logres eso. Puede ser que después te digan como que, oye, tienes que, depende del fondo, pero no, deberían estar haciendo esto, no, es que yo no quiero esto, y te puede traer problemas corporativos, te puede sacar del foco de lograr product market fit, por ejemplo, o que el negocio funcione, por estar preocupado de levantar la siguiente ronda. Entonces, no digo que no sea malo levantar plata, SoSafe sin duda como que eventualmente va a levantar plata. Es solo que yo lo veo hoy más como es una decisión estratégica. Tiene que ser una decisión estratégica del negocio más que algo que sí o sí se tiene que hacer porque sí. Yo creo que esa es la principal diferencia. Y si es que la puedes evitar y romperla, digamos, como sin haber levantado un peso, bacán, aún mejor. De hecho, no hay nada más sexy para levantar plata que no tener la necesidad de levantar plata. Y eso cualquier inversionista ángel o VC o fondo, lo que sea, que te va a poner plata, si tú le decís como, oye, ¿estás buscando levantar plata? No, ¿y por qué no? No, es que no iba acá, no sé qué. Eso va a hacer que se vuelvan locos porque en el fondo para ellos les disminuye mucho el riesgo. Y entonces es como una inversión más segura, porque ya el negocio le está yendo bien. Entonces, y ahí tú tienes también un mayor poder de negociación, incluso como en el momento de tener que hacerlo. Pero en resumen, para mí se traduce más en una decisión como estratégica de negocio el levantar plata, si levantar plata o no, o cuándo levantar plata. Oye, Chris, muchas gracias. Estuvo súper entretenido. Espero que lo hayas pasado bien. Puñito. Que estés súper bien. Y a todos los que nos están escuchando, pucha, ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Ecosistema Startup.